dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Desbocados, el Desbocados número 43, este 21 de octubre de 2025, un día hermoso, primaveral. Tendría que ser un día de vacaciones directamente, porque todos queremos estar afuera, al aire libre, y ya queremos vacaciones, es verdad. Estamos todos un poquito estresaditos después de semejante año. Hoy tenemos una invitada muy especial. Seguramente muchos nos estén viendo a través del canal de YouTube de @radio93.1 y también pueden ir a ver los viejos Desbocados en el canal de YouTube de Desbocados, y si no, nos escuchan a través del dial de la radio. Hoy tenemos, como les decía, a una invitada muy especial que particularmente tiene algo que siempre tratamos de rescatar acá, que es una persona que difunde toda la actividad literaria y de poesía, pero además escribe, ¿no? Bueno, se las voy a presentar, no voy a andar con más vueltas. Ella es Malena Saito, escribe poesía y teatro, se recibió como dramaturga en la EMAD, publicó los libros Amiga y Los Encantamientos por la editorial Santos Loco, las plaquetas Perdón, te dije que te quería por Rama Dorada, Encontré algo y no sé dónde guardarlo por Ascasubi y Las expectativas por Bombal. Sus poemas forman parte de varias antologías nacionales. En 2025, Amiga se publicó en México a través del sello editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante el 2026 saldrá su primera novela, o sea que ya escuché por ahí que ya casi está. Nunca fui una de esas chicas con suerte, se llama la novela, a través de la editorial Fiesta. Fue librera, productora cultural, prejurada de premios nacionales, periodista y editora. Estuvo de todos los lados del mostrador, elige hacer siempre y todavía no murió. Hola Malena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas Bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo te iba a decir gracias por aceptar esta invitación. Me voy a subir el volumen porque ahí está, ahí creo que escucho mejor. ¿Me escuchás? Porque me puse los auriculares. Sí, perfecto. Perfecto. Mucho ruido en este departamento. Male, bueno, siempre empezamos acá por una pregunta que bueno, calculo que nos va a abrir varias otras cosas para empezar a charlar, pero ¿cómo empezó todo esto de escribir en tu vida? Mira, es una historia larga. A ver, yo te voy contando y vos me vas cortando. Fue muy precoz todo. Lamento decir que fue precoz, pero fue precoz. O sea, desde muy chica leía mucho con desesperación y era la niña que pasaba el recreo en la biblioteca y mi madre, viste, preocupada, ¿qué le pasa? No sociabiliza, esta chica es rara, y yo me la pasaba en la biblioteca. Cuando tengo más o menos 7 años, o sea, en segundo grado, pido que me cambien de escuela porque tenía un problema con una chica que medio que me maltrataba. Pido que me cambien de escuela y ahí como que yo digo, bueno, tengo algo que contar porque me pasó algo importante, que me cambian de escuela, y empiezo como a escribir mi autobiografía. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Un ego la pendeja, y me pongo ahí como mis padres tenían como un cuartito, digamos, en la parte de arriba de la casa, que para mí siempre era como fabuloso porque era como un cuartito escondido donde estaban los libros y la computadora. Entonces yo me escapaba ahí, escribía como en este Word mi autobiografía, y después ya cuando era un poquito más grande, que estaba cebada con los libros de Agatha Christie y esas cosas, tipo 10, 11 años, escribía como unos cuentos policiales de detectives. Pero bueno, yo como que, claro, mostraba en la escuela y era como, esta chica escribe, lee.
y me acuerdo que rápidamente como que me defraudé porque en 7º grado una maestra propone hacer un concurso de poesía, ¿no? Y se iban a publicar los poemas que competían en el concurso. Y yo escribo y yo me creía que era la rey poeta del grupo. Y me acuerdo que mi poema pierde y gana el de otra compañera que me acuerdo el nombre, Mariel. Y yo dije, bueno, ya está, no soy poeta. Mariel es poeta y yo no. Y recién después, por ejemplo, en 2º año de la secundaria, ya tipo a los 14, una profesora de lengua que nos daba análisis sintáctico, bueno, las cosas que se dan en 2º año, como que propone un día una consigna de escritura creativa. Y yo escribí un texto y ahí volví a escribir de nuevo. Como que me acuerdo que fue como una cosa que dije, che, esto me re gustaba hacerlo. De nuevo, como una validación también de la profesora, ¿no? Como una habilitación ahí. Y ahí empecé a escribir de nuevo. Y en ese colegio donde yo estaba, había... No sé si sabes, si... En un momento se usaban como los foros, como las páginas de internet, como en vez de las redes sociales, como que había un foro de la escuela, de hablar de cosas de la escuela, y había una parte que era para publicar como textos, que se llamaba Zoom, como cosas que la gente escribiera las podía subir ahí. Entonces yo ahí empecé como a publicar y me empecé a hacer como amiga de un grupito de gente, primero virtualmente y después ya de encontrarnos en el patio, en el recreo, que escribía y que le gustaba la literatura. Entonces ahí fue como esta cosa siempre para mí de que la poesía tiene algo como muy de la cofradía, ¿no? Como del encuentro con otros. Y ahí un amigo que era más grande, que creo que había terminado 5º año, me dice, mira, Alex Coleman, un chico que es poeta también, en ese momento me dice, mira, nos vamos a juntar con un grupo de personas que tenemos ganas de leer nuestros textos, de por ahí hacer una revista, un fanzine, no sé qué, tipo, ¿querés venir? Y ahí nos empezamos a juntar como en una casa en La Boca, yo tendría 16 años, una cosa así, a leer nuestros textos y a escribir cosas. Un pequeño taller. Como un pequeño taller, claro. Y después con ese grupito empezamos a hacer un evento, ya cuando yo ya había terminado el secundario, que se llamaba Celebración y que era como un delirio porque como que hacíamos un evento que se llamaba Poesías Ciegas. Entonces como que toda la gente la vendábamos cuando entraba a las lecturas. Y bueno, como para que prestaran más atención a la palabra. Teníamos toda una cosa ahí medio con eso. Y bueno, y empezamos a hacer así como lecturas en público con este grupo que era una mezcla entre músicos, poetas, qué sé yo, gente que quería ir haciendo cosas. Como casi siempre sucede, ¿no? Como que hay una mezcolanza y no son solo escritores, digamos. No, siempre hay una mezcla que está buenísimo, ¿no? Y que enriquece de todos lados. Había gente de teatro, bueno, no sé, un poco de todo. Y después sí, otro comienzo que yo puedo nombrar es que me pasó que un día caigo a la FLIA, la Feria del Libro Independiente, también por esa época, te diría 16, 17 años, que la Feria del Libro en ese momento se hacía en Marcelo T, en las sedes sociales, en un estacionamiento grande, y era como, bueno, todas editoriales independientes, fanzines, qué sé yo. Y me acuerdo que ahí un día escucho a 2 editores que están en un puesto hablando y dicen, no, pues la poesía no se vende más, no tenés que publicar poesía, se dicen uno al otro. Y yo de rompegolas me llevo el único libro de poesía que estaba ahí. Probablemente era una estrategia de ellos para venderlo, pero en mi mente era como, bueno, estoy acá apostando por la poesía. Y me llevé un librito que se llamaba Cassandra Cactus, de una escritora chaqueña, poeta, Rocío pasó Navarro. por acá. ¿La pasó por acá? Sí, pasó por acá. ¡Ay, qué lindo! Bueno, y me llevo el libro de ella y me fascina. Me acuerdo que quedó todo destruido ese libro porque yo lo llevaba para todos lados, lo leía, no sé qué. Y un día veo en página 2, en Radar, digamos, en el suplemento que mi vieja lo compraba, que había un evento de poesía un domingo en un lugar que se llamaba Casa Brandon, que yo no conocía. Estaba con 2 amigos paviando un domingo de 5º año y decimos, bueno, ya fue, vayamos para allá a ver qué onda. Caemos y ahí me cruzo, bueno, había una feria de libros también, veo el libro de Rocío Navarro, me pongo a hablar con el que estaba vendiendo, que era Diego Arbit,
y me dice, y le digo, ¿me puedes conseguir más libros de ella? ¿Quién es? No sé qué. Y me dice, no, bueno, pero te puedo pasar como un mail. Y me empecé como a mandar unas cartas con Rocío. Mira. Y ahí, bueno, conocí en Casa Brandon un poco lo que era el movimiento de la poesía oral, el sucede, el slam, el pacha, como que a partir de ahí también empecé como a circular o a pasar por ese mundo, digamos, que fue como muy importante para mis generaciones. Uh-huh. Sí, estaba pensando, ¿no? Como siempre decís, o fuiste o volviste o estuviste siempre en contacto con otros, ¿no? La escritura, sí. Esa escritura individual, solitaria, solo sucedió en ese cuartito de arriba de la casa, pero después todo lo que hiciste tenía que ver con estar con otros que también estaban en la situación, digamos, de estar escribiendo. Digamos, de ahí a estudiar dramaturgia, ¿qué vínculos le encontraste? ¿Cómo fue la vuelta para entrar en el arte dramático desde la escritura de narrativa y de poesía, por lo que comentabas? Está buena la pregunta. Mira, en principio yo con otro grupo de gente, porque hay muchos grupos de poetas en mi vida, son como muchas porque nos queremos entre todos. Porque nos queremos entre todos, porque si no, no nos aguanta nadie, si no nos aguantamos entre nosotros también. Y me acuerdo que, bueno, en algún momento, como si te dijera en el 2012, 2013, yo estaba estudiando letras, empezando a estudiar letras, digamos, que es el camino típico que uno te gusta leer, qué sé yo, te gusta escribir, vas a letras, y me quedo afuera como por no presentar un papel, o sea, por una cuestión burocrática de PUAN, no puedo cursar el siguiente cuatrimestre. Entonces me agarra como un panic attack y empiezo a pensar qué hacer, qué sé yo, y bueno, me anoto en edición, no sé qué, y me anoto en un taller de poesía y actuación, que lo daba Alejandro Verón Díaz. Taller que lo daban Alejandro Verón y Diego Barbit, que era de como actuación de textos, no sé qué. Entonces ahí como que se empieza a mezclar algo que cuando era chica a mí me gustaba el teatro o hacía teatro, siempre fui de ir a ver mucho teatro, pero acá era como escribir y como actuar el texto, ¿no? Como buscarle una vuelta. Y ahí yo conozco como a un grupo de poetas como que son hoy en día mis amigos también, y armamos una especie de intento de espectáculo poético que yo dirigía, porque yo lo había convocado, no porque supiera dirigir, pero era como, bueno, vos agitaste, hacete cargo. Y ahí yo digo, che, me gusta esto de dirigir, de pensar la puesta, qué sé yo, y me anoto entonces a estudiar dirección de teatro en la EMAD. Que es como el conservatorio, no es como la escuela de dramaturgia metropolitana de la ciudad. Bueno, me anoto ahí, eso la verdad que no funciona, lo termino dejando, pero siempre a mí me había como fascinado, no sé, el mundo del teatro, o sea, esa posibilidad de crear historias y que se puedan montar, poner, ver, ¿no? Todo lo que pasa con eso. Y muchos años después, te diría, en la pandemia, fue que ahí estudié dramaturgia en la EMAD, o sea, que volví como a conectarme con el mundo del teatro, que para mí es un mundo casi secreto mío, porque todo lo que yo escribo en teatro no lo muestro, no lo monto, o sea, tengo muchos problemas con eso. ¿Por qué? Porque es como loco, porque le tengo como un respeto exagerado al teatro, ¿viste? Donde me cuesta mucho hacerme cargo de eso, pero a la vez también pienso que está bueno a veces tener secretos en la vida, o sea, por más que yo diga que soy dramaturga y qué sé yo, que es una forma de forzarme a en algún momento que eso salga a la luz. También es un espacio de pensamiento, ¿no? Y es un espacio, para mí, el teatro que me ha nutrido toda la escritura. O sea, yo creo que, por ejemplo, esto de publicar una novela el año que viene tiene que ver con que yo pude terminar obras de teatro. O sea, como que pude llegar a pensar finales, a pensar estructuras, a aprender sobre personajes. Como que hay algo de eso que lo pude extrapolar, digamos, a la narrativa. Con otra tranquilidad, con otra experimentación, desde otro lugar por ahí. Lo que se escucha es como si el oficio de escribir, digamos, tuviera varias aristas y vos trataras todo el tiempo de captar desde distintas
distintas aristas la escritura misma, como si fuera insuficiente en un punto. Sí, 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 yo creo igual sí que la poesía es como la madre de todos los otros géneros, o sea, como que siempre me parece que quien puede escribir poemas como que puede pasar más fácil de género a veces, con sus problemas, ¿no? También, pero sí, hay algo de que me parece que no todo puede ser un poema, ¿no? Y como que uno también, hay cosas que piden distintos formatos, de alguna ¿Cómo te das manera. cuenta, digo, en esa... bueno, no sé cómo empieza la escritura en voz, digo, si empieza como una especie de flash que viene a tu cabeza, de murmullo que venís masticando, digo, pero hay en definitiva un sentarse a escribir. ¿Y cómo distinguís si eso es un poema, es un cuento, es una novela, es una nota periodística, o una obra de teatro? ¿Cómo te das cuenta? Es una buena pregunta. Yo creo, o sea, ahora mientras te escuchaba decir esto pensaba como que siempre yo escribo a partir de una pregunta o de una molestia. O sea, para mí la escritura es un espacio de pensamiento, como que cuando algo se me atora en la cabeza, como, che, estoy re enojada con esto, o estoy como pensando mucho esto, o me está llegando como mucho afuera esta pregunta, no sé qué, como que hay algo de eso que empieza como, necesito la escritura para pensarlo, como para tomar forma, como para ver hacia dónde va. Y muchas veces creo que como que va mutando, o sea, no sé si me doy cuenta al toque de qué es lo que es, ¿no? Pero hay algo donde a veces por ahí el poema, o sea, yo igual también los libros de poemas los trabajo como si fueran una obra, o sea, como no pienso al poema solito, sino que siempre lo pienso como, o lo trato de pensar en serie, inscripto como en un recorrido. Entonces creo que hay algo de eso. Y después también, no sé si yo me doy cuenta sola o tomo la decisión, como tipo, che, esto quiero que sea una obra de teatro o va por este lado. Pero por ejemplo, no sé, la novela que voy a sacar ahora empezó siendo un cuento, y de repente dije, che, pero no, yo quería decir más cosas. O sea, no va a Le ser un falta, cuento. claro. Le falta. O sea, quiero meterme más con este mundo. Algo un poco de eso, siento. Sí. Claro, por eso decía, ¿no? Como que la escritura pareciera ser todo el tiempo insuficiente en un punto, Sí. ¿no? Indagarla, preguntarle a la misma escritura, en el mismo proceso de escritura, hacia dónde o qué o esto, ¿no? De pasar de un cuento a una novela. Ahora, también es otra arista tuya el periodismo, digamos, que es otra forma de escritura. Digo, todo el empeño está puesto en esto. Contra todas las buenas piedritas de colores que propone el sistema, te vas a un lugar donde no hay rédito, digamos, no hay rédito en el sentido capitalista del rédito. Sí, sí, yo creo que uno también es, o sea, como que uno escribe siempre porque lo necesita, porque no hay otra, no sé, a mí a veces me pasa eso, como realmente no es solo una elección, sino que es algo como imparable, como que lo necesito, como necesito leer, digamos, también de alguna manera, porque cada vez que me doy cuenta de que estoy leyendo poco, se me empieza a atorar el cerebro. Un poco me pasa lo mismo con la escritura. Yo siempre digo como que los escritores, no sé, los escritores, yo, que también me cuesta llamarme escritora, aunque escribo todo el tiempo, tenemos muchos problemas con las palabras, con el lenguaje, con esto que vos decís de no alcanzo. O sea, estamos todo el tiempo trabándonos en la palabra, sospechando de la palabra. Digo, muchas veces me pasa que me dicen, vos que sos escritora, ¿por qué no venís a dar un taller sobre, no sé, corrección, ortografía, análisis? Y yo digo, no, yo tengo un montón de problemas con todas esas cosas. Es como que es un saber que opera por el otro lado y que a la vez nunca, que eso también es maravilloso de la escritura, como que nunca llegas a un punto en el que decís, listo, ya está, lo sé hacer bien, ya fue, esto es piloto automático, aprendí a manejar. No, siempre
que te cae una nueva nota, te cae una nueva propuesta, estás escribiendo un nuevo poema, estás ante un problema con la lengua. Y eso me parece que igual es buenísimo porque te hace hacerte, como te sostiene en un estado de pregunta, ¿no? Eso en una mirada, digamos, amable. La otra vez, hablando con Tom Maver, él decía, bueno, uno ya sabe el oficio, si quiere puede, digamos. Podés escribir un poema desde el oficio, decir, bueno, a ver qué onda, a ver, voy a escribir esto. Como podés intentarlo casi a manera de ejercicio de taller. Pero el poema es otra cosa, ¿no? Viene a esto que estás diciendo vos, pone en crisis de alguna manera algo. Sí, te deja en estado de pregunta en un punto. Te tiene que dejar en estado de pregunta. Hay algo, el otro día la escuchaba María Negroni, que cuenta siempre una anécdota que Juan Gelman le decía que la poesía es la ceniza que cae del pucho, ¿no? Y yo pensaba, bueno, es increíble, ¿no? Como en esa pequeña metáfora se dicen un montón de cosas, ¿no? Como que la poesía primero es algo que transforma el estado de la materia, hay algo que se tiene que perder, hay algo que se tiene que quemar, hay algo que pasa de un pucho a las cenizas, o sea, del singular al plural, digo, hay un montón de cosas que están como cifradas en esa aparente metáfora sencilla y digo, me parece que uno cuando escribe tiene que dejarse atravesar por todas esas cosas. O sea, la verdad que no sé para qué querría escribir un poema por oficio, ¿no? Como claro. Hay algo ahí donde uno dice, no sé, o sea, ¿para qué? Digo, por ahí una nota, sí, digo, las notas yo las tenía que escribir porque era mi trabajo, había que escribir 2 notas por día y había que escribir 2 notas por día, sea como sea. Eso fue una linda, o sea, volviendo a lo que me preguntabas del periodismo, fue como una experiencia interesante igual el de tener que escribir 2 notas por día todos los días para aprender también a veces a soltar, ¿no? Como algo de o sea, mi editor lo primero que me dijo cuando me contrató fue, mira, el que se obsesiona pierde, o sea, el diario sale a tal hora, las notas tienen que salir, sea como sea, y también hay algo ahí que está bueno, que es como, bueno, despegarse un poco de la palabra propia y de como una cierta solemnidad que uno a veces tiene con la palabra. Sí, ¿no? además que no necesariamente todo lo que escribiste tiene que ser espectacular, ¿no? No. Pero bueno, también igual yo ahora ya no estoy más en Página, y también tuvo que ver un poco con algo de pensar, che, la cantidad de basura que se genera, ¿no? Como algo de estoy escribiendo todo el tiempo algo que se agota en un segundo, digamos, que no va a ningún lado más que, o sea, se genera y se agota, y decir qué está pasando con esto, ¿no? Y que además me sacaba mucho tiempo para escribir otras cosas, ¿no? O sea, o creatividades, qué sé yo. Porque decía, lo peor que puede hacer un poeta es hacerse periodista. ¿Cómo incentivás la creatividad? Porque digo, después de escribir tanto, ¿no? No me refiero a cantidad, sino a la disposición frente a la escritura. Bueno, uno a veces está obsesionado con determinados temas, y hay un punto donde decís, bueno, chau, no quiero escribir más de esto, ¿no? Como, bueno, me voy a desligar, viene todo el tiempo, se presenta todo el tiempo, pero quiero salir de ahí. ¿Cómo haces para incentivar esa creatividad? Y bueno, justamente esto que vos decís, en realidad yo doy un taller que se llama La obsesión es un tema, y para mí justamente la obsesión es un tema yo siempre jodo, digo, ¿no? Es un tema en la vida, o sea, una persona obsesiva es insoportable para charlar, pero en realidad para la escritura es un motor súper fuerte estar obsesionado, o sea, tenés que estar como muy como pegado con un tema, caliente con un tema, hasta incluso forzarte a seguir como, ¿viste? Cebado con algo para seguir adelante, y a la vez yo siempre digo como que está bueno como observarse a uno, acecharse a uno y ver qué es lo que, como las obsesiones que lo están rondando como una mosca, porque son material para la escritura, o sea, hay algo ahí. Lo que sí me parece siempre interesante es como indagar esa obsesión, o sea, pensar qué más está traficando esa obsesión, ¿no? Qué más está trayendo, y tratar de despegarla de lo literal y empezar a decir, bueno, ¿con qué otras cosas está teniendo que ver este asunto?
y bueno, para mí igual siempre es algo muy, muy potente para la escritura, como trabajar desde ese lugar y ver con qué otras cosas lo puedo condimentar, cómo lo puedo sacar desde de lo anecdótico, de lo biográfico y empezar a ver, bueno, esto con qué puede tener que ver, ¿no? Uh-huh. Mencionábamos hoy tu trabajo como periodista, ahora mencionábamos el tema de la creatividad. En el medio está el lenguaje. Hoy decías, bueno, uno siempre sospecha del lenguaje. Claro, en un contexto cultural, social, en el que se cree fehacientemente en la palabra, aparece el que escribe para decir, che, pero mirá que capaz quiere decir otra cosa, capaz trae en sí misma esta palabra otra cosa. Recuerdo una entrevista a Samantha Schweblin que ella cuenta que cuando era chica hablaba mal, ¿no? Porque decía una palabra y al resto de la gente le sonaba como que estaba diciendo algo impropio, y entiende que esa inapropiación del lenguaje es lo que la lleva a la propia escritura. En tu caso, esa sospecha sobre el lenguaje, hoy decías algo de eso, ¿no? Talleres de corrección, de puntuación no podría dar nunca. ¿Hasta dónde llega tu búsqueda en el lenguaje? Si pudieras pensar en lo que escribiste. ¿A dónde llega? Y no sé, creo que siempre es como una especie de... A mí me gusta pensar como dos cosas, ¿no? Primero, que el poema es una gran máquina de resonancia, ¿no? En donde vos cualquier cosa que le tirás al poema empieza es como si lo metieras como en una especie de lavadora que le saca el polvo, lo hace relucir, lo limpia y te devuelve la palabra y dices, mirá lo que decía esta palabra que yo no me estaba dando cuenta, o lo usaba para comunicarme así nomás y estaba traficando todo este sentido, ¿no? Digo, ahora estoy trabajando mucho en los poemas con lo que serían las frases hechas, los refranes, como algo de, bueno, esos lugares que parecen como calcinados o quemados o que no tienen nada que decir o que son lugares comunes, justamente son lugares comunes, son espacios de encuentro con el lector y muchas veces dicen un montón de cosas que dejamos de oír, ¿no? De alguna manera. Y me parece que es una búsqueda muy interesante la de trabajar con la escucha y con lo que, como comprender un poco la radio justamente y sintonizar qué se está diciendo, ¿no? Me parece, digo, sobre todo en contextos como este, donde hay como una gran crisis política y económica, ¿qué dice la gente? ¿No? ¿Qué podemos pescar de eso y qué podemos hacer con eso? Después, qué sé yo, como me parece que también el poema, mezclándolo con la idea del teatro, ¿no? Como que a veces pienso que el poema también es un escenario y que uno en un escenario, cualquier cosa que vos pongas va a significar algo. Digo, el actor se olvidó una botellita de agua porque estaba ensayando y eso alguien lo va a leer como un signo, ¿no? La entonación, la luz, las palabras que usa, la forma en la que dice, las pausas, todo eso va a ser leído de alguna manera. Y bueno, el poema también es un escenario, digamos, o sea, todo lo que yo pongo ahí está puesto por algo, está decidido por algo, está atándose con un montón de otros sentidos, y creo que uno en ese sentido como... es como medio un cirujano, es muy quirúrgico el trabajo con el poema, ¿no? La selección que uno hace de las palabras que usa. Siempre con el riesgo... que el poema le devuelve como verdad, que eso es lo más maravilloso también, ¿no? Como... Siempre con el riesgo, pienso, de que esa cirugía sea excesiva y que el poema se transforme en una cámara de disección, ¿no? Sí, que a veces se nota demasiado, digamos. Es como, bueno, la falla también tiene que permanecer en el poema, porque de alguna manera esa manera de falsear o de hacerlo mal, si existiera alguna forma de hacerlo bien, propone una singularidad. Y entonces lo pensaba recién cuando decías, bueno, el poema yo lo pienso, ¿no? Como una caja de resonancia, pienso con qué otras cosas se está vinculando, y también como que la propia poesía se vincula con lo que está sucediendo con otros poetas y lo que están escribiendo. Y se me venía a la cabeza esto de tu trabajo como periodista, esto de tener que sacar 2 notas por día. ¿Existe una agenda poética?
Buena pregunta. Si existe una agenda poética. ¿Qué sé yo? No sé si existe tampoco sé si me importa. Me parece que siempre está como la misma pregunta insoportable de como, bueno, la lucha por lo autobiográfico o lo no autobiográfico, o sea, la pregunta por la literatura del yo, por la poesía confesional o no. Siempre está, o sea, ahora lo que más escucho es que la gente dice, no hay crítica, no hay crítica, no hay crítica, y donde ¿Crítica a qué? ¿Al como que no hay social? crítica literaria, como que se Ah, acabó el momento de la crítica literaria y que ahora solamente los poetas como que se tiran buena onda entre sí, digamos, como que no hay disputa, ¿sí? Que muchas veces, o sea, escucho a mucha gente diciendo eso y siempre digo, bueno, hagan algo, no sé, háganlo. a criticar a la gente, qué sé yo. Y donde también a mí lo que me siempre me suele pasar es que pienso que esa gente quiere que haya crítica para que venga una crítica a decirles ustedes son unos buenos poetas y nosotros son unos malos poetas, como si buscaran como algo de esa legitimación última. En algún momento igual nosotros teníamos un grupo de poetas que se llamaba OVA, la OVA incompleta, y que siempre soñábamos, como todos los grupos de poetas, con hacer una revista que nunca existió, y jodíamos con que el primer número se iba a llamar Nosotros tiramos la primera piedra, iban a hacer autocríticas de nuestros poemarios, o sea, cada uno iba a criticar su poemario y darse con un hacha, pero al final no lo hicimos. Claro, yo pensaba incluso en lo estilístico, digo, si no hay como cierta agenda, cómo debe escribirse, ¿no? Como en ese entramado de distintos grupos de poetas, ¿no? Uno puede distinguir ciertos estilos, pero también hay como una hegemonía de cómo debe escribirse. Sí, seguro. Yo no, o sea, como que yo siempre pienso que justamente lo interesante de la poesía es que está siempre escapándose a la definición, ¿no? O sea, es aquello como que está siempre huyendo de ser definida y a la vez está siempre como fundándose un nuevo territorio el poema, ¿no? Está como todo el tiempo diciendo, esto se autopercibe como poema, ok, ¿por qué? Digo, está como todo el tiempo fundando algo nuevo, escapándose de lo viejo, trazando una pregunta, obviando la certeza. Entonces, como que quien viene a decirte, la poesía es esto, y se escribe así, sospecharía muchísimo. ¿Por qué no? Y justamente eso es lo maravilloso que tiene de alguna manera y lo que le hace ser un género del que mucha gente como que dice, yo no entiendo nada de la poesía, no sé, no se entiende. Como no hay reglas claras, no sé qué es lo rupturista, qué es lo que no, bueno, chau, no sé, no entiendo. No entiendo. Como si hubiera que entenderla, ¿no? Claro. Claro, ese no entender es maravilloso. Y volviendo a lo que vos decías de la disección, ¿no? De tener mucho cuidado con el poema diseccionado, con la cosa cadavérica, creo que también en ese sentido sí hay que tener mucho cuidado con el interpretacionismo o con esta idea de voy a entender lo que dice el poema como de una vez y para siempre, tipo, este es el secreto del poema y ya lo descubrí. Es como, no, el poema está todo el tiempo diciendo más de una cosa a la vez, incluso sin que el poeta que lo escribió se dé cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Por eso uno lee un poema hoy a la mañana y hoy a la noche y mañana a la tarde y vamos a encontrar cosas distintas en ese poema. ¿Qué te pasa cuando lees tus primeros poemarios? ¿Qué encontrás? Sí, mi primer poemario es el poemario que más se leyó mío, entonces es muy fuerte eso para mí porque es un poemario que escribí, se llama Amiga el libro, y es un libro que escribí a los 20 años y es como el libro que más gente leyó de lo que piensa que es mi poesía, entonces como que para mí es re fuerte porque lo escribí hace 10, 11 años. ¿Lo querés Y quemar? hay algo ahí de... No sé, como que hay algo ahí donde yo me veo muy chiquita, ¿no? En las cosas. Pero por otro lado digo, bueno, no sé, la gente sigue encontrando cosas ahí. Yo a veces lo releo y digo, bueno, algo había, como que a veces lo miro con cariño. A veces digo, ay, no. Me pasó ahora que lo publicaron en México, que me asignaron como una editora para trabajar con el libro, ¿no? Y ella me hablaba un poco, me cuestionaba los cortes de verso, cosas, no sé qué. Yo le decía, mirá, tenés absoluta razón, o sea, los cortes de verso no me gustan,
pero tenía 20 años, qué sé yo, no sé, era como cortaba el verso en ese entonces, y no sé si le quiero cambiar el corte ahora porque es un archivo, digo, ustedes están republicando un libro de hace un montón de años, que me parece que está bueno que quede igual fiel. Como en ese sentido dije, si yo me tuviera que poner a reescribir este libro o a corregirlo, y sería un libro completamente distinto, ¿no? Porque soy otra. Entonces, en ese sentido, me parece que hay algo de eso y que siempre uno se siente, por los tiempos editoriales, digo, ¿no? Vos estás escribiendo algo re cebada y por ahí eso hasta que se publica tardan 5 años. Y sí. Ya cuando se publicó ese libro, a los 5 años vos ya estás escribiendo otra cosa y ya te parece que quedó viejo. Pero bueno, está bueno también para mí laburar con eso y pensar como, bueno, son cosas que vos también te vas soltando de tu obra y te vas como desapegando de eso. O sea, empieza a ser como un ente aparte también. Te desapegás, pero no de todo. Hay cosas que tienen continuidad, ¿no? En términos de como estéticos, decís, sí, o de tema. O cualquiera de los dos, ¿no? A veces esto que decías hoy de las obsesiones y encontrar esas obsesiones con qué otras cosas se vinculan, digo, de alguna manera las obsesiones se perpetúan en la obra de un escritor, ¿no? Seguro. Mucha gente, de hecho, te dice en los talleres como, no, estoy harta de escribir sobre eso. Y yo digo, pero escúchame, eso se llama estilo también a veces, ¿no? Como seguir con un tema. Bueno, de hecho, en Amigas yo hablo de la amistad justamente y de un sentirse como qué pasa con ciertas amistades, con alguna idea de la soledad también, porque es un libro que escribí mucho viviendo en casas de amigas que se iban y me dejaban la casa, ¿no? Porque yo no tenía dónde vivir y como que ellas se iban de viaje, de vacaciones, de cosas de laburo y me dejaban su casa y era como esa sensación de presencia en ausencia, o sea, estar con los objetos de los otros, de mis amigas, con ese cariño, pero a la vez sola. Y algo de eso, la novela que sale el año que viene, justamente se mete con el tema de nuevo, ¿no? De la amistad y siento que es de alguna forma como si pudiera, no sé, como si hubiera trabajado desde el poema a la narrativa y me hubiera llevado esos 10 años poder escribir de alguna manera eso, o sea, desplegarlo un poco más. ¿Qué te falta? Pero creo que es el mismo universo. ¿Qué te falta escribir, Male? ¿Qué crees que decís, bueno, la verdad que acá no indagué y quiero? ¿Qué me falta escribir? Y cine, por ejemplo, en algún momento había hecho algo, pero no, guiones y eso, digamos. Y no, seguir escribiendo, qué sé yo, me parece que es lo más lindo de eso, como seguir metiéndose más con cada género, de alguna manera. O sea, ahora que, no, ensayo, eso es algo que tengo muy pendiente. Hermoso. Poder escribir ensayos sobre poesía es algo que quiero hacer hace mucho. Sí. Bueno. Ahí escucharon Editoriales Amigas. Siempre está bueno firmar un contrato antes. Está bueno presiona al escritor para que escriba. No, también, o sea, yo fui alumna de Margarita Roncarolo, no sé si la conociste o la escuchaste nombrar, bueno, una poeta que fue maestra de muchos poetas y con una vida poeta, performer, docente de escritura creativa. Una mina muy, muy interesante, que fue mi maestra, qué sé yo, y que yo a ella le hice muchas entrevistas durante su vida y siempre tuvimos la idea de hacer un libro como hablando un poco de su práctica pedagógica, digamos, como poeta. Y eso es algo que, bueno, ella falleció en el 2020 y es algo que todavía no puedo abordar, pero es como mi gran pendiente. Bueno, ahí vamos a tener primero la novela en 2026. Obviamente vamos a estar atentos para que pases por acá a contarnos más acerca de esa novela. Y nada, no nos queremos ir sin que nos leas, obviamente. Vale. ¿Qué tenés ahí para compartirnos? Tengo, bueno, perdón, pregunta. ¿Dónde se consiguen tus libros? ¿Qué libros se consiguen? ¿Cómo hacen para hacérselos? Bien, bueno, Amiga, que es este libro que estaba contando, y Los Encantamientos se consiguen en casi todas las librerías, los publicó Santos Locos.
Y después las plaquetas ya no, ya capaz en Mercado Libre, no sé, capaz alguna se consigue, pero bueno, fueron editoriales como más chiquitas, tiradas más cortas. Encontré algo y no sé dónde guardarlo de Askazubi, Perdón te dije que te quería de Rama Dorada, Las expectativas de Bombal. Y después tengo algunos poemas publicados en antologías, en la antología de la Bienal y así, qué sé yo. Bueno, Algún busquen lado porque hay de todo. Busquen porque hay. Bueno, te leo uno de los últimos poemas que escribí, que lo escribí para la maestría de Artes de la Escritura. Sobre por qué tengo la cabeza en las nubes. No es que dijo voy a comprar pucho, sí, vuelvo, pero se perdió en el camino, decidió agarrar la Panamericana y pegarle derecho viejo, no. No es que ella dijo, me quedo en el living, la vida loca va y se fue a Europa, aunque a Europa se fue, aunque él no volvió. Es algo así como que se olvidaron, perdieron la memoria, se confundieron los papeles. No es que me acordé ahora, aunque me había olvidado también. Y cuando tenían que cuidar a alguien, pensaron que la letra chica insinuaba dejar a sus anchas, a la buena de Dios o a la mala del diablo. Y cuando vino el diablo, ellos dijeron, qué mala salió. Muerde la mano la nena cachorra. Hace lío, mejor la abandonamos en la ruta y cuando pregunten decimos que está en el cielo. No es que estuve todo este tiempo intentando volver a casa, aunque la casa no era más que una cosa inerte, una señal que rezaba, prohibido detenerse. No es que los días que hay sol lloro, aunque cuando veo lo que se dice una familia en el parque, salgo corriendo. Tremendo. Queremos más, queremos más, queremos más. ¿Querés que lea uno más? Por supuesto, no dos más, dos, tres más. Dale. Qué poemazo. Gracias. Fresquito, este salió de hace unos días. Carta al amado. No es que muerdo la mano, ni que escupo lo que me dan. No es que juego con los dientes y lastimo al que está del otro lado del río. No es que si te subo a mi lomo te hundo, aunque las fábulas existen. Por algo hay destinos que no se tuercen. Cuando te acercás, me empiezo a alejar. Es algo que me enseñaron, un instinto. Lo primero que tragué estaba envenenado. Todavía en la saliva hay algunos rastros, notas sutiles, amargas, pero por lo demás soy afable, un animal que bajo el sol reposa y olvida. Tremendo. Gracias. Y bueno, te leo uno que escribí el otro día, bueno, con todo el tema de los femicidios que están sucediendo y que no, como que es algo que no puedo parar de pensar ni dejar que me afecte, ¿no? Como, y sobre el que siento que como que los varones que me rodean no sé, no les importa, como que no los conmueve. Digo, hay algo donde los escucho como mucho más atravesados por lo que pasa, no sé, en Gaza, que obviamente que a todos nos interpela, pero digo, como que hay algo de lo que pasa acá que es como que no pueden entrar en ese mundo. Hay como, ¿no? sí, entiendo, hay como un fuera de foco, digamos. Bueno, estamos preocupados por Gaza, pero... Sí, como que hay algo como de, bueno, esto es un tema de las mujeres, qué garrón, qué horror, pero yo no soy un asesino y bueno, no sé, pero como algo ahí donde la ven desde afuera. Así que bueno, escribí esto. La señora que vende ropa en la feria tiene la radio a todo volumen. Un conductor relata el doble femicidio, madre e hija asesinadas, el niño huérfano. El hombre ahora preso y la voz de su madre llorando. Yo no lo crié para que fuera un asesino. Dice y retumba en la señora que me implora me cuide, que elija bien en el amor, que no se me pase por alto el disfraz del enemigo. Me reta como un alto mando, la culpa es nuestra.
Los chicos rezongan, se pasaron 3 pueblos. Con el feminismo ya no se puede decir nada, siempre hay que desconfiar de los aliados en una guerra. Algo van a pedir. A cambio nos enseñaron, mientras ellos juegan videojuegos, nosotras todos los días tenemos que aprender a amar y confiar, tomar buenas decisiones, leer el odio como materia inflamable. En cualquier momento puede causar un incendio. Saber si se puede caminar esta noche o conviene tirarse de un auto en movimiento, saber si es preciso dormir o agacharse. Nos entrenaron para notar si la bebida tiene un gusto raro o la conversación toma una vía sutilmente riesgosa, medir las palabras, las polleras. Siempre un ojo abierto en la trinchera, así vivimos, calculando. Nosotras recibimos entrenamiento militar. Domesticadas también en un doble movimiento, sabemos barrer el territorio, detectar el peligro. Tenemos que diseccionar los gestos, entrever el arte de la guerra, estar despiertas en el amor, siempre atentas. Así vivimos, con la guardia alta, el cuerpo tenso, el enemigo jugando como un doble agente, apuntando, apuntando, apuntando. Gracias, Male, por haber pasado por acá. Muchísimas gracias. Ojalá nos conozcamos personalmente en algún momento y claro, vamos a estar atentísimos a tu novela para que puedas pasar a charlar. Dale, muchas gracias a vos. Muchas gracias y bueno, que tengas linda semana. Hermoso el programa y todo lo que haces. Gracias. Bueno, así pasó Male Saito por este Desbocados número 43 ya en 2025. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes con una invitada de lujo. Nuevo Naven es sanitarios, griferías, caños, pisos y puertas. Somos distribuidores oficiales y servicio técnico de Peisa.